Nuestra ponencia en el día de hoy es el título que tiene es Innovación de la Era de la Transformación. Nos va a acompañar nuestro speaker, que es Gerardo Treviño, es especialista en Data Center and Hybrid Cloud de Hewlett Packard Enterprise en México. Les doy una pequeña reseña de Gerardo. Gerardo es responsable de convertir la visión del negocio de los clientes en una arquitectura de tecnologías de la información que ayude a alcanzar el objetivo, abarcando áreas de soluciones que HPE ofrece en Software Defined Data Center y servidores, almacenamiento, redes, cloud y NFV. Atiende principalmente el sector de proveedores de servicio, focalizándose en proyectos que involucren la coordinación de diferentes familias de productos, así como en algunas áreas de la transformación establecidas por HP como puntos focales. Gerardo empezó su trayectoria laboral como coordinador del Centro de Cómputo en la Dirección General de Informática de Loal por 6 años, posteriormente como gerente de infraestructura tecnológica en Reddit, hoy Kio, por 7 años, y Cloud Solution Architect en HPE por 2 años y 6 meses. Es egresado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UNI y cursó la carrera de licenciado en Ciencias Computacionales. Por favor, recibamos a Gerardo a esta ponencia. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Me escuchan todos bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, como bien lo mencionaba, soy Gerardo Treviño, estoy en Hewlett Packard Enterprise, en el área comercial de Data Center and Hybrid Cloud. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar de la transformación digital o la disrupción digital, que a lo mejor ya han estado a este punto de la sesión, ya a lo mejor han escuchado hablar, pero queremos presentarles nuestro punto de vista dentro de Hewlett Packard Enterprise. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos acelerar esa innovación? Bueno, primero, lo que buscamos es cómo las empresas pueden innovar en su propio negocio de una manera más rápida, ¿sí? A la vez también poder adoptar las tecnologías emergentes de una manera más rápida, ¿sí? Porque van de la mano, tanto la innovación como la adopción de tecnologías emergentes, ¿sí? Entonces, de eso se trata la plática que vamos a tener hoy. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? Simplemente, pues, tecnologías o empresas que vienen a hacer una disrupción en servicios que ya conocemos. Yo creo que el ejemplo de Uber está más que digerido, a esta altura ya todo el mundo lo conoce, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el hogar? O sea, todos esos sensores, toda esa inteligencia que tenemos en nuestros dispositivos conectada, que están generando datos. Y no solamente generando datos, la utilidad para las empresas es cómo poderlos explotar, sacar negocio de esos datos que estamos colectando, como por ejemplo en dispositivos que nos ayudan en el hogar a mantener la temperatura ideal, y no solo eso, en base a los datos que están colectando y la temperatura que nosotros estamos comúnmente configurando en el hogar, hay una inteligencia que va adaptando esa tecnología y que la va explotando. Por eso hay servicios y tecnología que va teniendo más éxito sobre otros, ¿no? Ahora también en la parte de comercial de pagos electrónicos, por ejemplo, cada vez es menos la necesidad en algunos otros países, aquí todavía no se adopta tanto, pero el pago, hacer pagos sin necesidad de sacar una tarjeta electrónica y mucho menos de sacar efectivo, ¿no? Como por ejemplo la tecnología NFC de celulares. Pero también aquí es bien importante, por ejemplo, lo que está haciendo China. Allá hay reconocimientos faciales, con tu reconocimiento puedes hacer tus pagos. Entonces, esa es innovación, esa es disrupción respecto a por ejemplo, los bancos que todavía no lo soportan y que tú tienes que cargar un montón de tarjetas, la de débito, la de crédito, etcétera, pues te vas a ir con el banco que se te haga más cómodo, ¿no? Entonces, ahí hay una disrupción en, por ejemplo, un mercado que pues ya todos conocemos, que es la banca. Sin embargo, hay cosas que se pueden mejorar. En la parte de no sé si han visto los automóviles que ya no necesitan de un conductor. A lo mejor aquí se ve poco, ya existen algunos Tesla, yo los he visto en la calle, pero muy poco. Hay otros también muy buenos, como los de Google. Pero lo interesante aquí, además de un servicio que nosotros estamos obteniendo, de que no necesite un conductor, que es un beneficio, es cómo se lleva a cabo lo que hay detrás para poder entregar ese servicio. Por ejemplo, cada auto de estos está colectando por minuto una cantidad impresionante de información de todos sus sensores, obviamente pues para no tener, para tener una conducción
amigable, ¿no? No hablar de prevenir accidentes, ¿no? Entonces esa colección se está almacenando en cantidades muy grandes en la periferia, o lo que llamamos la periferia inteligente. En este caso la periferia inteligente sería el automóvil, que ahí mismo está colectando y analizando toda la información de manera instantánea, pues para poder tener una conducción, digamos, segura, ¿no? Y bueno, así hay muchos casos de uso que podemos ir mencionando, pero en resumen, o sea, hay cómputo en todos lados. Nosotros tenemos un montón de dispositivos inteligentes que están conectados entre sí o están conectados a una red, están generando datos, y cómo podemos explotar esos datos pues para sacar más negocio, ¿no? Todas las personas interconectadas, ya lo hablamos, o sea, cómo se han transformado muchos negocios, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación también. Y pues bueno, la parte de los datos, todo puede ser entendido, y entre más tengamos nosotros como empresas un mejor entendimiento de nuestros clientes, más podemos sacar provecho y más negocio podemos hacer. Entonces tenemos por mercado algunas empresas que ya nacieron transformadas o ya se transformaron, ¿sí? Algunas que están en proceso y otras a punto de iniciar. ¿Dónde quieren estar ustedes? Dentro de Hewlett Packard Enterprise tenemos la experiencia en consultoría que los puede ir ayudando y que vamos a ir hablando más adelante. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de los que ya están transformados, algunos otros que están en transformación, y les puedo dar ejemplos de cómo hemos ayudado. Por ejemplo, en Europa hay una empresa que es competencia de YouTube, Dailymotion se llama. Tenían un problema de almacenar videos y hacer el streaming, ¿sí? Se alentaba, se les caía su sistema, lo tenían almacenado de forma tradicional. Nosotros le dijimos, señores, para tener video en streaming, a lo mejor no necesitan un almacenamiento de fibra tradicional, que nosotros los tenemos, ¿sí? Pero para ese caso de uso a lo mejor les conviene un almacenamiento que sea muy orientado a su negocio, que es el streaming. Bueno, nosotros tenemos alianzas de software, y nosotros proveemos el hardware, por ejemplo, servidores, que ya comúnmente todos conocen a los servidores como un commodity, ¿sí? Pero tenemos diferencias en esos servidores que podemos ofrecer, como por ejemplo poder almacenar hasta 680 terabytes en un solo servidor de 4 U's, y con la alianza que tenemos de software, por ejemplo con Scality, no sé si lo han escuchado hablar, podemos entregar este tipo de servicios. Hoy día YouTube lo hace de una forma, Dailymotion en Europa, muy famoso, lo hace con una solución de nosotros la soportamos, para ellos somos la única cara, y simplemente porque hacemos alianzas. Vamos a ir hablando a lo largo de la presentación de las alianzas que hemos hecho para poder entregar servicios, ¿no? Y así, por ejemplo, más aterrizado aquí en nuestro país, con el gobierno hemos estado trabajando bastante. Por ejemplo, algunos conocen que las Afores pues ya se hizo una digitalización de toda nuestra documentación como empleado dentro de las Afores. Entonces el reto que presentaban era también almacenar en grandes cantidades de información. Cada uno de nosotros genera un expediente de alrededor de 50, 60 o 70 megas, dependiendo de toda la documentación que se escanee y que se digitalice. Entonces las instituciones financieras y que tienen servicio de Afore pues tenían ese reto, cómo almacenarlo, cómo hacerlo extensible. Por ejemplo, la manera en cómo cada uno lo colecta es diferente. Entonces necesitamos que sea una solución abierta y que pueda hablar con varias soluciones, como lo comúnmente conocemos con APIs y estándares abiertos, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de cómo hemos ayudado a muchas empresas a nivel global y de forma muy aterrizada aquí en el país. Entonces, hablamos de toda esta transformación o disrupción digital. ¿Para qué? Les mencionaba en el ejemplo del carro, pues para brindar un diferenciador a nuestros clientes, ¿sí? Poderlos atraer, que se sientan confiados de que tienen la mejor experiencia de nuestro servicio que cada una de las empresas ofrece, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros ayudamos, por ejemplo, al nuevo estadio de los 49ers, el Levi's Stadium, no sé si lo conocen. Ahí se llevó a cabo el Super Bowl número 50, donde nosotros lo equipamos con tecnología de Internet of Things, de geoposicionamiento, etcétera, donde la experiencia del usuario empieza desde que llegan al estadio. Ellos ya tienen un lugar de estacionamiento asignado, desde su celular les va diciendo dónde está o cómo llegar de forma más optimizada a su lugar que tienen asignado de estacionamiento, si es que lo decidieron comprar con anterioridad. Si no, pueden llegar y ver cuáles son los lugares más económicos, dónde hay menos fila o dónde hay siquiera lugares disponibles, ¿no? Ese es desde la entrada. Posteriormente, ya que entran, llegan a su lugar,
pueden hacer consumo de servicios desde su lugar, estar sentados y desde su celular estar pidiendo los refrescos, los alimentos que ustedes gusten, los pueden estar pidiendo sin necesidad de moverse. Ahora, después de estos alimentos, pues a lo mejor hay una necesidad de moverse hacia los sanitarios, ¿no? Entonces lo que quieren es perderse menos el evento, entonces buscan desde su aplicación cuál es el sanitario, de acuerdo a su género, que tiene menor fila, por ejemplo, pues para ir mucho más rápido y poder regresar de igual forma, ¿no? Entonces, son experiencias que hacen diferente el servicio al usuario y lo hacen regresar, tener una buena experiencia. Otras, por ejemplo, que a través de esta tecnología los clientes estaban viendo repeticiones instantáneas a través de su móvil, ¿sí? Imagínense, más de 12,000 usuarios a la vez viendo una repetición instantánea, que fue lo máximo que detectamos, ¿no? Porque no podemos con más. Eran 70,000 usuarios los que estaban ahí y 12,000 a la vez estaban viendo repeticiones simultáneas o tomándose, no recuerdo la cantidad, pero eran más de 15,000 selfies por minuto. O sea, es una cantidad impresionante de lo que la gente estaba tomando fotos, subiendo a través de su sistema y tomando todos los beneficios de la red que podemos ofrecer inalámbrica, ¿sí? Otro caso es en Disney. Hay un servicio que se llama Disney Photoshop, donde ellos tienen un brazalete y de acuerdo a cómo se van moviendo durante el parque, pues van tomando fotos, o hay fotógrafos que si quieren tomar una de paisaje, o en las atracciones, en los juegos van tomando fotos, pero a la vez que toman la foto, van asociando la foto con cada persona que tiene sus brazaletes. ¿Para qué? Por ejemplo, si pasas por un kiosco donde tienen monitores y te imprimen fotos, te va acercando y te detecta que tú estás cerca y empieza a poner fotos tuyas, ¿no? Es una forma de capitalizar esto y poder hacer pues más negocio, ¿no? La otra manera en que también lo capitalizan es a la hora de la salida, pues conforme te va detectando que va saliendo, te va poniendo tus fotos pues para que puedas hacer una adquisición de esas fotos. Ahora, más aún, si te quedas en el Disney Resort, pues con mayor frecuencia te van a estar pues dando todas las ventajas o facilidades para poder adquirir estas fotografías, ¿sí? Entonces hablamos de que aquí, por ejemplo, en el estadio de los 49ers, simplemente el primer año de estar haciendo uso de nuestra tecnología, hicieron $1 millón adicional a lo que venían haciendo anteriormente, después de nuestra tecnología, ¿sí? Y bueno, en aeropuertos también en Estados Unidos, por ejemplo en Boston, en Orlando, e inclusive para el aeropuerto de Río de Janeiro, también lo equipamos con nuestras soluciones de movilidad para poder brindarle a los usuarios una mejor experiencia. Nuevamente, como vendíamos en los ejemplos, que les digan el mapa de cuál es la puerta a la que tienen que ir y por dónde tienen que ir, y en caso de que muevan el número de vuelo hacia otra puerta, les llegue una alerta y les diga cómo moverse hacia esa nueva puerta, ¿no? Y así hay más ejemplos, ¿no? Entonces, decimos que hay aplicaciones por todos lados, cada quien puede estar desarrollando aplicaciones, muchos desarrolladores independientes, algunas empresas que están desarrollando y creciendo cada vez más, y hay un montón de datos. ¿Cómo poder sacar provecho? ¿Cómo habilitarlos a ustedes? La verdad es que he escuchado pocas empresas aún aquí en México que están hablando de microservicios, ¿sí? Microservicios es la tendencia para poder olvidarse de tecnologías propietarias, inclusive de la infraestructura, decir, ¿sabes qué? No me importa si tengo 10 servidores de diferentes marcas, lo que me importa es la aplicación. Entonces, ¿qué me puede ayudar? Microservicios, ¿sí? Nosotros tenemos soluciones que los pueden ayudar a implementar de mejor manera los microservicios o la consultoría, ¿sí? Evolución rápida y continua, la infraestructura. Por ejemplo, hay una tendencia hoy día que se llama Composable Infrastructure. Lo digo en inglés porque en español se está optando como infraestructura componible, la verdad se escucha horrible, pero la finalidad es poder tratar a los servidores como si fueran máquinas virtuales. Es decir, yo necesito implementar un nuevo servidor físico porque así lo demanda mi aplicación o mi servicio. Entonces yo en 20 segundos ya tengo un nuevo servidor físico disponible para mi aplicación que está distribuida y lo meto en el clúster de balanceo o lo que sea, ¿no? Y a lo mejor en la noche se libera la carga y se desimplementa o se desinstala el servidor, se libera y vuelve al pool de recursos disponible, como si fuera virtualización, ¿sí? Entonces, de eso se trata a grandes rasgos la parte de Composable Infrastructure.
Y pues bueno, con esto podemos llegar a tener una escalabilidad muy grande, la verdad, para llegar a volúmenes elevados, una velocidad casi instantánea, una variedad, y sobre todo esto nos da una escalabilidad. O sea, llega un punto en el que las bases de datos tradicionales, por ejemplo, ya no van a escalar, o es muy difícil y costoso poder hacer escalar las aplicaciones o bases de datos tradicionales. Entonces nosotros hacemos alianzas con tecnologías como MongoDB, CassandraDB, todas estas bases de datos emergentes que la verdad han estado ayudando mucho a nuestros negocios a tener, digamos, estándares abiertos y servicios escalables, ¿sí? ¿No? Y sabían que un día de consultoría aproximadamente en MongoDB cuesta alrededor de $10,000, pero es $10,000 que se va a capitalizar de una manera enorme si lo saben explotar. ¿Sí? No nomás de nosotros, digo, son números del mercado. Entonces, nosotros tenemos, digamos, el puente a través de nuestros, un brazo de servicios que tenemos para hacerlo entre la infraestructura híbrida y entre la periferia inteligente, ¿sí? Lo que nosotros queremos es una periferia inteligente. Tenemos los dispositivos que captan toda esa inteligencia de la periferia, o Intelligent Edge, como comúnmente se conoce. Tenemos los servicios que le ayudan a implementarlo y la infraestructura que lo soporta, ¿sí? Basado en código abierto. Han escuchado hablar de OpenStack. Nosotros tenemos una distribución, ¿sí? Esa es una de las opciones. Linux, tenemos partnership con SUSE, con Red Hat, inclusive con Microsoft, que aún y cuando es un sistema operativo propietario, ya habla APIs y provee APIs para poder estar desarrollando servicios alrededor de su tecnología, ¿sí? Entonces hablamos de DevOps ágil, ¿sí? Es una tendencia. DevOps no es una tecnología, es una filosofía más bien de cómo vamos a estar hablando de forma más ágil entre la gente que desarrolla las aplicaciones y la gente que opera la infraestructura para dar nuevas versiones de las aplicaciones, nuevas funcionalidades de las mismas aplicaciones. Y por ejemplo, yo no me puedo detener si un cliente de mi empresa me está solicitando un servicio que yo lo tengo que traducir en una nueva funcionalidad de mi sistema de ventas. Yo no me puedo detener 6 meses para que me habiliten el botón que me va a dar el servicio que me está pidiendo mi cliente. Entonces se trata el DevOps, que puedan habilitar esa funcionalidad de la noche a la mañana sin interrupción en el servicio, ¿sí? Entonces se tratan las aplicaciones nativas de Cloud o Cloud Native Application. No sé si han escuchado hablar de ellas. Y bueno, en la periferia inteligente tenemos un portafolio muy amplio de movilidad, que más adelante vamos a ver. Entonces, ¿quiénes somos como Hewlett Packard Enterprise? En este punto a lo mejor ya se enteraron, porque hace años nos separamos. La empresa HP, que comúnmente ustedes conocen con la parte de impresoras y laptops y computadoras personales en general, nos separamos, se queda HP y Hewlett Packard Enterprise, ¿sí? Hewlett Packard Enterprise nos enfocamos nuevamente al data center and hybrid cloud, que es de lo que hemos estado hablando. Entonces somos una empresa con más de 50 años de presencia en México, conocemos el mercado, seguimos trabajando con México, aún y cuando hay barreras que quieran dividir los negocios entre Estados Unidos. Y pues bueno, eso es lo que les quería transmitir de mensaje. O sea, podemos empoderar la empresa para ayudarles a ustedes en base a nuestra experiencia que tenemos a nivel mundial, cómo sacar mejor provecho de esos datos y sobre todo hacer la mezcla adecuada. ¿Han escuchado ustedes hablar de la mezcla adecuada? Right Mix. Hay empresas que a su conveniencia dicen, ¿sabes qué? La tendencia es todo hacia la nube pública, ¿sí? Hay clientes que creen que la nube todo es Amazon y Azure. Sin embargo, no es así. Existe la nube privada, ¿sí? Que es simplemente tu virtualización, tu infraestructura, le pones una capa de control y autoservicio y la conviertes en una nube. Esta nube se llama nube privada. Sin embargo, es cierto que luego viene la presión de la gente de finanzas a decirnos, señores, es que yo lo necesito con OPEX por las razones del negocio, nuestro negocio no es mantener infraestructura, etcétera. Y es cuando nosotros como infraestructura tenemos que decirles, por más que quisiéramos llevar todo esto a la nube, hay datos que por seguridad no los podemos llevar, hay rendimiento que no nos puede dar la nube pública, o simplemente, no sé, los SLAs premium o niveles de servicio premium que da la nube pública son más costosos que tenerlo en on-premise o en mis oficinas. Entonces nosotros y los analistas creemos que la verdad es que existe un mundo híbrido
y a la vez la infraestructura o puede ser una infraestructura híbrida. ¿Cómo? Teniendo algunos servicios en sus oficinas y algunos otros servicios en la nube pública, en otra oficina de ustedes, en un ambiente multicloud, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos las soluciones que pueden permitirles a través de un solo portal. Ustedes están viendo en el mismo portal su nube privada y su nube pública. Y a lo mejor el usuario final, si por ejemplo tenemos un área de desarrollo que está constantemente pidiendo, haciendo solicitudes sin control, etcétera, nosotros podemos ponerles ese portal donde podemos meterle inclusive costos. Es decir, para el usuario final sería una experiencia como si estuvieran en la página de eBay o Mercado Libre, comprando productos ahí. Ellos pueden tener la experiencia de estar adquiriendo un servicio de base de datos, un servicio de LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP, y le pueden poner costos si ustedes quieren, a lo mejor no para que se lo cobren al usuario de desarrollo, sino para tener un control de costos, qué personas, de qué departamentos me están consumiendo cierta infraestructura. Y el usuario final no va a saber si lo están implementando en Amazon, si lo están implementando en Azure, si lo están implementando en nuestro centro de datos de Querétaro, en nuestro centro de datos de Monterrey. Ni siquiera va a saber el usuario final. Quien va a saber son ustedes, los dueños de la infraestructura, ¿sí? Y ustedes ya entonces se convierten en un service broker. De acuerdo a la conveniencia del negocio es donde van a posicionar los servicios. De acuerdo al tipo de servicio, si es un servicio temporal, si es un servicio que va a ser para toda la vida, pues a lo mejor no me convendría ponerlo en la nube pública. ¿Qué conviene más, rentar un automóvil o comprar un automóvil, ¿no? Pues depende del negocio, pero en general te conviene más, si lo vas a utilizar para andar aquí en la ciudad todos los días durante muchos años, pues te conviene más comprarlo, ¿no? Entonces esa es la analogía que podemos entender para nube pública o nube privada. Otra muy fácil de entender es, ¿qué me conviene más cuando voy de viaje? ¿Comprar una casa o rentar una habitación en un hotel? Pues rentar una habitación en un hotel porque el viaje es temporal, a lo mejor 5, 10, 15 días, pero ¿qué desventajas tiene el hotel? Pues número uno, que pues las paredes están pintadas del color que el hotel definió. Los cuadros están, la decoración en general está organizada de acuerdo como el hotel lo eligió y yo no lo puedo mover. Entonces, así hay ciertas, digamos, retos en la nube pública, ¿no? Entonces hablamos de arquitecturas innovadoras. Les hablaba yo de las alianzas que vamos a ver más adelante. Tenemos arquitecturas de referencia para Skype for Business, si ustedes lo desean implementar, para Hadoop. Tenemos arquitecturas para Hortonworks, para Cloudera, que son distribuciones de Hadoop. Entonces hay mucho trabajo de investigación que nosotros como HPE Labs ya tenemos hecho y que lo podemos compartir. E inclusive si ustedes buscan Reference Architecture for lo que sea, por ejemplo Cloudera, y luego nada más le ponen HPE y son libres, ustedes las pueden consultar para si ustedes desean armarlas o simplemente consultarlas o si deciden que vayamos a presentarles este tipo de soluciones lo pueden hacer, ¿no? Entonces, la oferta definida por software, hoy día también nosotros tenemos muchas soluciones de data center, software defined data center, ¿sí? Que puede ser software defined storage, software defined networking, software defined whatever. Nosotros tenemos un amplio portafolio de soluciones de ese tipo. Y pues bueno, que vienen a formar la infraestructura o soluciones hiperconvergentes. ¿De qué me sirve a mí estar preocupándome por qué servidores voy a poner por un lado, qué virtualización voy a poner, qué almacenamiento, qué redes, etcétera, y luego que todos se hablen? Y a lo mejor es una infraestructura muy grande que no voy a explotar al 100% porque no la voy a llevar a esas escalabilidades, entonces a lo mejor podemos utilizar infraestructura o soluciones hiperconvergentes donde ustedes ya no se preocupan por eso, ya se preconfiguró, se preinstaló todo desde fábrica y ustedes nada más pueden hacer ventaja de eso en minutos, de cuando llega a sus oficinas la solución, lo conectamos, les pedimos sus IPs de acuerdo a sus configuraciones de red, sus hostnames, se configura esos datos que ustedes nos dan y a lo mejor en unos par de minutos u horas ustedes ya tienen una nube privada o una granja de virtualización, ¿sí? Entonces, conocimiento de asesoría. Nosotros les mencionaba hace un momento que podemos apoyarlos en cualquier camino, en cualquier paso, perdón, de su camino hacia una infraestructura híbrida. Desde un inicio que apenas están en virtualización, pero quieren, por ejemplo, más controles, autoservicio, políticas de implementación, nosotros los podemos apoyar desde el inicio hasta cuando ya quieren implementar, por ejemplo, una nube privada o híbrida, ¿sí? Un ecosistema abierto de aliados, dado que nuestra infraestructura provee estándares abiertos como son los APIs,
tenemos un ecosistema muy grande de partners que se pueden integrar con nuestra infraestructura. Inclusive algunos de ustedes seguramente conocen GitHub, si alguno lo conoce, ¿no? Bueno, GitHub son muchas herramientas que desarrolladores que pudieran ser ustedes independientes, ya a lo mejor hicieron scripts de automatización, los suben a GitHub y ustedes los pueden utilizar y que a lo mejor les beneficia en su operación o en sus tareas de automatización y orquestación, ¿no? Modelos flexibles de consumo, poca gente conoce que tenemos un brazo financiero dentro de Hewlett Packard Enterprise donde ustedes dicen, ¿sabes qué? Quiero la flexibilidad de la nube pública, pero en mi centro de datos. Esa flexibilidad. Yo no quiero ser dueño de la infraestructura y quiero que sea elástica, es decir, que si yo necesito un pico de consumo, lo pueda tener en mi centro de datos. Nosotros tenemos una solución que se llama Flexible Capacity, donde ustedes pueden tener la infraestructura en su centro de datos y a lo mejor ustedes ni siquiera son dueños de ella. Están pagando una renta por ella para tener, no sé, hardware as a service y en el momento que quieran flexibilidad, a lo mejor evolucionas a Flexible Capacity y pueden tener las bondades de una nube pública en su centro de datos, ¿sí? En el modelo de todo de OPEX. Entonces tenemos 4 pilares de los que hemos estado hablando a lo largo de la presentación. Transformar hacia una nube híbrida, hacia una infraestructura híbrida, perdón, a través de toda la infraestructura que ya platicamos. Proteger a través de un portafolio muy grande de seguridad, obviamente con temas de automatización vienen ciertas regulaciones y controles que tenemos que tomar en cuenta. El empoderar también, el poder hacer uso de todos esos datos que ya hablamos y sacarle más negocio a eso con HANA, con Hadoop, con Vertica, que es de nuestro portafolio, lo podemos hacer. Y habilitar la movilidad o habilitar la productividad, por ejemplo, que nuestros empleados puedan trabajar desde donde sea, desde el dispositivo que sea, de una manera segura, ¿sí? Hoy día conocemos esas tendencias de los millennials que quieren estar en cualquier lado, pero quieren estar trabajando y aportando hasta la innovación del negocio, ¿no? Pero nosotros obviamente preocupados por la seguridad de nuestros datos, pues debemos de proveer ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, hablábamos ya de la mezcla adecuada, no todo es privado, no todo es público, es una mezcla adecuada o right mix. ¿Sí? Aquí algunas, digamos, cifras que nos marcan los analistas, algunas de las 30% de las apps podrían ser reemplazadas por soluciones SaaS. ¿De qué me sirve mantener, para algunas empresas no es negocio mantener su sistema de colaboración, el correo, etcétera? Entonces contratan a Office 365 o Google Apps como SaaS. Algunas otras aplicaciones, por la naturaleza del negocio o por lo que sea, sale más caro a lo mejor renovar es el core del negocio y entonces vamos a tener un % de aplicaciones que van a seguir siendo tradicionales. Otro porcentaje de aplicaciones son las que debieran de tener esa agilidad de nube. Y pues otros son las que se pueden ir, nada más a lo mejor un porcentaje muy pequeño, totalmente a la nube pública, ¿no? Entonces, tenemos tiempo limitado, pero les podemos ir ayudando en cada paso. Les mencionaba de cómo ayudamos a las empresas. No sé si ustedes han escuchado hablar de contenedores, Mesosphere, Docker, Kubernetes. Nosotros tenemos arquitectura de referencia. Si ustedes no tienen hoy día el staff técnico que pueda implementar containers, nosotros tenemos una arquitectura de referencia donde lo instalamos para ustedes y ustedes pueden empezar a utilizarlo. O sea, es que no tengo el staff técnico para poderlo implementar en servidores, como comúnmente se llama bare metal, lo virtualizamos por ejemplo, en VMware, que todo el mundo conoce, y ustedes ya pudieran estar utilizando Docker. A lo mejor en una pequeña parte, que es una infraestructura hiperconvergente, ahí pueden hacer sus pruebas iniciales de contenedores para después escalarlo a todas sus aplicaciones, ¿no? Entonces lo podemos tener. Autoservicio de VMs, pues es lo que de nada me sirve estar entregando el vCenter a todos mis usuarios, sino que puedan darse autoservicio, ¿no? Tenemos un portafolio muy, muy grande, que lo que está hoy, digamos, demandando los analistas y el mercado es la hiperconvergencia y la tendencia de composable. Pero tenemos un portafolio muy grande, por ejemplo, de infraestructura muy escalable y certificada por algunos fabricantes como son demandantes de tipo HANA, ¿no? Estos son algunos de nuestros aliados estratégicos. Arista, no sé si los conocen, Scality mencionaba, Mesosphere, Red Hat, Ansible. Muchas soluciones que existen hoy en el mercado son nuestros aliados. Y bueno, les mencionaba de forma muy rápida la periferia inteligente.
quiero llegar a mencionarles el portafolio que tenemos también en IoT, Internet of Things, o en innovación de movilidad, como ya lo mencionaba del caso de uso del estadio, de los aeropuertos, de Disney, ¿no? Son los aliados que tenemos para movilidad y no solo la infraestructura, sino estos aliados les ayudan a poder desarrollar sus aplicaciones. ¿Sí? Y bueno, creo que el tiempo de la presentación se nos va terminando. Yo creo que pasamos al tema de la encuesta, por favor. Les hicieron llegar una encuesta, si nos hacen el favor de llenarla. Vamos, si quieren, un minutito en lo que lo llenan y pasamos a hacer una pregunta. Para el que la conteste, tenemos un regalo para el que la conteste adecuadamente. ¿Sí? Conforme vayan terminando, si pueden levantar la mano para saber cuándo hacer la pregunta. ¿Uno ya terminó? ¿Otro? ¿Otro más? El que responde puede levantar la mano, el que la levante primero se le va a prestar el micrófono para ver si responde adecuadamente. Listo, yo creo que podemos iniciar. ¿Cómo se llama esa infraestructura que ya viene integrada en cuanto a virtualización, almacenamiento, memoria y CPU? Les mencionaba que pueden tener una infraestructura tradicional o pueden tener una infraestructura de tipo... Ahí levantaron la mano. Aquí levantó la mano también el señor. Dijeron RAID Mix, pero no es RAID Mix. ¿Es similar? ¿Tampoco es híbrida? ¿Ahí ya levantaron la mano? ¿No? ¿Aquí lo levantaron primero también? ¿Convergente? ¿Cómo? ¿Convergente? Casi, lo que sigue. A ver aquí. Hiperconvergente es la respuesta. Vale, gracias. No sé. Gracias.